Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio de las últimas horas, al espacio de todas las noticias, al espacio de la actualidad con el foco puesto en Israel, en esta comparecencia que está teniendo lugar por parte del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Lloyd Austin, que, ojo, intenta lavarse las manos, intenta quitarse del medio en estos problemas que siguen teniendo lugar en el Mar Rojo, con hasta 3 ataques que han tenido lugar en el día de hoy. Por ejemplo, a un buque noruego, también a un barco británico, y en las últimas horas se habla también de un ataque en Djibouti. Pendientes de estas tensiones en el Mar Rojo, hablaremos también de todo lo que está sucediendo en Corea del Norte. Ojo, porque dicen que hay miedo a un ataque nuclear por parte de Corea del Norte, y también el foco puesto en el conflicto en Ucrania, con cada vez más complicaciones para las tropas ucranianas. De hecho, algunos soldados del ejército ucraniano dicen que empieza a ser una misión suicida. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero empezamos hablando del ejército de Israel, que ha elaborado planes para invadir el sur del Líbano. Esto es lo que dice el medio The Times, que apunta que está arriesgándose una mayor escalada de la guerra en Oriente Medio, y además de alguna forma hace caso omiso a las llamadas a una moderación por parte de sus aliados occidentales. Dicen a Sefedi que quieren expulsar a las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano hacia el norte hasta el río Litani, en una línea de importancia simbólica para ambas partes. Pendientes, por supuesto, del secretario de Defensa estadounidense, de Lloyd Austin, que sugiere que el fracaso de Israel en avanzar hacia una solución de 2 estados solo va a conducir a una mayor inestabilidad y que va a hacer el juego a Hamas. Dice Austin: sabemos que los últimos 72 días han sido los más dolorosos en la historia de Israel. Ojo, porque no solo han hablado de esta crisis en Oriente Medio, también ha hablado Austin de los ataques en el Mar Rojo y del papel de Estados Unidos. Lo escuchamos. Just a U.S. issue. This is an international problem, and it deserves an international response. And that's why I'm convening a meeting tomorrow, a ministerial meeting with fellow ministers in the region and beyond, to address this threat. That'll be a virtual meeting, and I look forward to that discussion. And more important, I look forward to working together with members of that group to address the threat in a meaningful way in the future. And we'll have more details on this soon. Pendientes también de un posible alto el fuego, el primer ministro de Qatar se ha reunido este lunes con el director de la CIA y el director del Mossad en Varsovia, en Polonia, discutiendo la opción de un intercambio de prisioneros por rehenes. Las fuentes dicen que se espera que estas negociaciones sean más largas, más complejas y más duras de lo habitual. Pendientes también de las tensiones en el Mar Rojo, con informaciones de al menos un ataque contra un barco británico frente al puerto de Moja, en Yemen. Esto es lo que ha dicho Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. Las autoridades británicas están investigando este incidente. Dicen que a los barcos se les pide que viajen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa. Han recibido además el informe de un ataque al buque Moja a 24 millas náuticas del noroeste de Yemen. Ha experimentado una explosión en su babor y, ojo, porque además se informa que, eso sí, el buque y la tripulación estaban a salvo. Los hutíes se han atribuido estos ataques y, ojo, porque además en las últimas horas, los últimos minutos, están reiterando que las rutas marítimas que viajan por el Mar Rojo y el Arábigo son seguras, excepto para los barcos que pertenecen a Israel, algo que no están cumpliendo. De hecho, un barco de propiedad noruega, como les decíamos al principio, ha sido atacado también este mismo lunes en el Mar Rojo, en un ataque que se ha originado en territorio yemení controlado por el movimiento hutí alineado con Irán. Tensiones en el Mar Rojo y, ojo, también con el jaque que esto supone para el mercado petrolero. Precisamente uno de los gigantes del petróleo y del gas, BP, ha dicho que va a suspender todos los envíos a través del Mar Rojo tras la escalada de ataques a la navegación mercante por parte de militantes hutíes. Dicen en un comunicado que la seguridad de su gente y de los que trabajan en su nombre es la prioridad de BP, y que a la luz del deterioro de la situación de seguridad para el transporte marítimo en el Mar Rojo han decidido suspender temporalmente todos los tránsitos a través del Mar Rojo. No son los únicos. El viernes ya les contamos que grandes empresas como por ejemplo Maersk, una de las empresas más importantes de Alemania, también están abandonando esta ruta. Hablamos ahora de Irán, que dice que casi el 70% de sus gasolineras han quedado fuera de servicio tras un posible sabotaje, referencia a unos ciberataques por parte de un grupo vinculado a Israel. Las informaciones apuntan a que un problema de software ha provocado la irregularidad en las gasolineras e insta a la gente a no apresurarse a acudir a las estaciones que estaban operativas. Dicen, además, en este caso, que cuentan con 33.000 gasolineras, pero un grupo de hackers apodado Gonyeske de Arande, o más bien
gorrión depredador previamente vinculado con Israel, se ha atribuido la responsabilidad de este apagón. Dice que ha llevado este ataque en respuesta a los ataques por parte de Irán y a su papel en la guerra de Gaza. Hablamos también de China, que ha reducido las interceptaciones peligrosas de aviones de combate contra aviones estadounidenses desde la cumbre del mes pasado entre Biden y Xi Jinping. Esto es lo que dice el máximo comandante militar estadounidense en la región del Indo-Pacífico. Esta aparente disminución de las maniobras se produce después de un acuerdo el mes pasado entre los líderes estadounidenses y chinos en San Francisco con el objetivo de restablecer las relaciones militares. Dice uno de los responsables que parece que se han detenido estas operaciones y que sería un resultado increíblemente positivo en el caso de que esto continúe. De China pasamos a Alemania. Ojo a lo que dice Boris Pistorius. Apunta que existe un peligro de que estalle una guerra en Europa para finales de la década. El ministro alemán de Defensa ha lanzado una primera señal de alarma ante esta hipótesis que, según él, no es descartable. Este alto funcionario germano dice que Europa tendría que lidiar con potenciales amenazas derivadas de la guerra de Ucrania, de sus secuelas y otros conflictos regionales que pueden generarse en las fronteras cercanas a Europa. Dice Pistorius, hay que tomarse muy en serio las amenazas de Putin contra los estados bálticos, Georgia y Moldavia. No solo son ruido de sables, podríamos enfrentar graves amenazas a finales de esta década. De Alemania pasamos a Corea del Norte, que ha lanzado este lunes un misil de largo alcance capaz de alcanzar Estados Unidos. Esto es lo que dicen funcionarios japoneses y surcoreanos, mientras Pyongyang advierte sobre una situación de contacto y marcha en el futuro. Podría tener un alcance potencial de más de 15.000 kilómetros, según dice el ministro japonés Shingo Miyake, que dice que todo el territorio estadounidense estaría dentro de este rango. La Casa Blanca también ha descrito este lanzamiento como una prueba de misil balístico intercontinental y dice que se trata de una violación flagrante de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Kim Jong-un preocupado, seguro, por lo que dicen. Precisamente hablamos de Estados Unidos, hablamos del índice de aprobación del presidente Joe Biden, ojo, porque ha alcanzado un mínimo histórico impulsado por las preocupaciones sobre los altos precios y la seguridad en la relación entre Estados Unidos y México, sobre todo en la frontera. Solo el 34% aprueba el desempeño laboral de Biden frente al 54% que tenía al principio de su presidencia hace 3 años, según la última encuesta de la Universidad de Monmouth que se ha publicado este lunes. Más de 2/3 de los estadounidenses desaprueban el manejo de la inflación y la inmigración por parte de Biden. Los demócratas, que tienden a aprobar las políticas del presidente, están divididos en cuanto a la seguridad fronteriza. En un momento en el que Biden no para de sacar pecho de sus propios Bidenomics, dice que la economía de Estados Unidos va muy bien, que nadie se preocupe, cada vez perdiendo más encuestas. Ojo, porque ya no solo son las encuestas con Trump, sino también su índice de aprobación cada vez más en entredicho. Estados Unidos pasamos a Europa. Los funcionarios de la Unión Europea están considerando suspender los derechos de voto de Hungría después de que bloqueara 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Financial Times informa, citando a funcionarios europeos, que están señalando el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, según el cual un Estado miembro puede ser privado de su derecho de voto en caso de violación del Estado de Derecho. Dice que otro Estado puede bloquear la decisión, pero un cambio de gobierno en Polonia significa que Hungría ya no tiene un protector garantizado. Aún así, varios países están nerviosos ante el uso de lo que es esencialmente el arma más poderosa de la Unión Europea contra un Estado miembro. Según los funcionarios, la prioridad actual es convencer a Víctor Orbán de que cambie de rumbo. Si su veto no se puede superar de esta manera, los otros 26 podrán llegar a un acuerdo por su cuenta, aunque esto llevará tiempo y solo será una solución a corto plazo. Orbán poniendo el jaque a la Unión Europea y ojo porque están haciendo una jugada para intentar limpiarse. Pendientes también de Ucrania, los soldados ucranianos de primera línea enfrentan escasez de proyectiles de artillería y han reducido algunas operaciones militares debido a la falta de asistencia extranjera. Esto es lo que dice un alto general del ejército, que apunta a un problema con las municiones, especialmente las postsoviéticas, y dice que estos problemas existen en toda la línea del frente, que los volúmenes que tienen a día de hoy no son suficientes para ellos, dados sus necesidades. Dice que por eso están redistribuyendo el material y que están replanificando tareas que se habían fijado, reduciendo operaciones porque, dice, no pueden ocuparse de todas. Y seguimos hablando de Ucrania. En este caso, el ejército ucraniano está calificando de ineficaces los intentos de contraofensiva de las fuerzas militares ucranianas. Ojo, no lo dice Rusia, lo está diciendo gente del ejército de Ucrania. Sobre todo se refiere a las regiones del sur de Jersón, según escribe The New York Times. Dicen, es imposible afianzarse en la orilla izquierda del Dnieper, es imposible trasladar equipos allí. El periódico cita a uno de los soldados ucranianos, en concreto a Alexei, que dice que ni siquiera es una lucha por la supervivencia, que es una misión suicida. Los militares también están negando las declaraciones de funcionarios ucranianos que decían que el ejército se había afianzado en la margen izquierda y que había establecido
Varios bastiones dicen que estos relatos están exagerando el caso, que la mala preparación y logística de los comandantes ucranianos fueron la causa de las grandes pérdidas en la aldea de Krinky, y además el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dice que no es posible hacer comentarios sobre estas acusaciones por parte de sus soldados, que dicen que ya no es solo que la contraofensiva haya fracasado, sino que empieza a ser una misión totalmente suicida para Ucrania. Precisamente hablamos del jefe del ejército ucraniano, de Valery Zaluzny, abogado hoy por volver al antiguo modelo de reclutamiento militar. Lamenta que se haya prescindido de aquellos que se ocupaban de esta tarea al ser preguntado por la decisión de Zelensky. Dice en una entrevista con la publicación ucraniana RBK que no es necesario intensificar la movilización, sino volver al marco que funcionaba antes. Siguen las críticas a Zelensky, siguen las tensiones con Zaluzny, que dice que eran profesionales y que sabían cómo se hace esto, y que ahora los más profesionales no están. Discrepancias en público en Ucrania, el jefe del ejército criticando abiertamente a Zelensky. Hablamos también de Rusia, que ha bombardeado 7 zonas de Ucrania y ha dejado al menos una persona herida, según informa la Policía Nacional de Kiev. Ha registrado 10 impactos contra infraestructura civil que han dañado 7 edificios residenciales. Las ciudades de Avdiivka, Kurakove, Chasiv Yar y las aldeas de Bodanivka y Orivka fueron atacadas, según afirman. Seguimos hablando de Rusia, que tiene todas las razones para creer que militares de carrera de la OTAN están luchando en el conflicto de Ucrania. Esto es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista con el programa Gran Juego del Canal 1. Dice Lavrov: hay muchas razones para sospechar que, además de los mercenarios, dice, eso sí, no puedo afirmarlo con un 100% de certeza bajo juramento, también están presentes los países de la OTAN. En concreto, militares de carrera de la OTAN están involucrados en las hostilidades en Ucrania. Lavrov además señala muchos hechos, incluidas pruebas en vídeo que atestiguan la presencia en Ucrania de mercenarios de Polonia y de otros países europeos. Dice Lavrov que incluso de algunos países del Oriente Medio, donde los estadounidenses, en particular en Siria, todavía mantienen la base militar de Al-Tanf, donde los militantes del Estado Islámico se sienten a gusto. Dice que algunos de ellos ya han aparecido en Ucrania. Precisamente, seguimos hablando del ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, de Lavrov, que ha respondido a las advertencias de Estados Unidos sobre las intenciones de Rusia en Europa. Dice Lavrov que Rusia no tiene intención de atacar a los países de la OTAN y además está diciendo que no tiene ninguna disputa territorial y que Moscú no tiene ningún problema con estas áreas. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió a principios de este mes que una victoria rusa en Ucrania dejaría a Moscú en condiciones de atacar a los aliados de la OTAN. Dice Lavrov que el hecho mismo de que gente seria, como el presidente de Estados Unidos, diga esto en voz alta, habla de una situación muy desesperada para Estados Unidos. Añade que los países occidentales se han convertido en un adversario o ahora en un enemigo fuera de Moscú. Putin ya dijo que iba a construir unidades militares cerca de la frontera ruso-finlandesa. Además dijo que la adhesión de Finlandia a la OTAN iba a crear problemas en el futuro para Helsinki, sin dar más detalles sobre cuáles serían los mismos. Seguimos hablando de Rusia, de las primeras rondas de sanciones a Rusia que llegaron con anuncios bastante sonoros, con muestras de unidad, con trompetas y con celebraciones, pero que empiezan a disiparse cada vez más. Las siguientes, con orgullo, con satisfacción y más promesas, pero las últimas, en concreto el 12º paquete de sanciones que se ha anunciado hoy, da muestras de que cada vez son más complicadas, más difíciles, más concretas y que empiezan a ser otra cosa. Se negocian y se resuelven de forma mucho más discreta. Prácticamente parece que incomoden estas sanciones a la Unión Europea. Salen adelante con menos cobertura, con menos repercusión y también con menos atención. Pero hoy, como decíamos, ha anunciado el 12º paquete de sanciones contra Rusia y nos lo cuenta nuestro compañero Javier Longo. Sí, la Unión Europea se decide de nuevo por intentar poner cerco a Rusia después de 11 paquetes de sanciones en el que no se ha conseguido hacerlo. Ahora se aboga por un 12º paquete, nuevas medidas con las que atacar al gobierno de Vladimir Putin y sobre todo a sus ingresos que financian la guerra ya camino de 2 años en Ucrania. Esta vez el paquete está centrado, según el comunicado del Consejo de la Unión Europea, en la prohibición de importar, comprar o transferir diamantes procedentes de Rusia y también en reforzar la cooperación con terceros países precisamente para que no se puedan esquivar todas estas medidas restrictivas como sí que se ha hecho, por ejemplo, con el petróleo. Desde la Unión Europea insisten en que se va a aplicar una prohibición directa a los diamantes naturales y sintéticos no industriales, así como a joyas con diamantes a partir del próximo 1 de enero. Prohibición indirecta de importar diamantes rusos transformados, es decir, que se hayan tallado o que se hayan pulido en terceros países, incluidas las joyas que incorporen diamantes originarios de territorio ruso. Estas
medidas se van a introducir de manera progresiva, no son todas aplicables desde el 1 de enero, sino que se van a aplicar hasta el próximo 1 de septiembre. Introducción progresiva que se justifica por la necesidad de desplegar un mecanismo que permita las medidas de aplicación eficaces, es decir, que todo esto funcione y que no sean palabras vacías, y minimice las perturbaciones para el mercado comunitario. La batería, que ahora se ha aprobado, que se ha pactado, exige que los exportadores prohíban contractualmente la reexportación a Rusia y la reexportación para su uso en Rusia de bienes y tecnología especialmente sensible. Aquí el foco está puesto en los semiconductores. Un nuevo enfoque en el que ya se dice es mucho más estricto, centrado en que sean sanciones quirúrgicas en sectores clave que afecten directamente a los ingresos de Rusia. El nuevo paquete de sanciones va a tener un efecto de 1.000 millones de euros. Pendientes de las sanciones de la Unión Europea, que cada vez parecen tener menos efecto y sobre todo menos atención. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias, de todas las últimas horas. Una breve pausa y enseguida seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.